¿Cómo debemos combatir una dictadura? Es lo que le voy a preguntar ahora a mi invitado. Carlos, buen día. Buen día, Virginio. Un saludo a ti, a toda la audiencia del Búnker en Bolivia y en todas las Américas. ¿Cómo se combate una dictadura, Carlos? Primero hay que denunciarla. Lo que pasa en Bolivia es que hay una dictadura desde hace mucho tiempo y nadie la quiere reconocer. Entonces, como ustedes, la oposición funcional, la oposición de verdad y la ciudadanía se sigue comportando como si viviera en democracia, eso es lo mejor que le puede pasar a la dictadura. Te voy a dar un ejemplo. Llevan presos políticos y los presos políticos desde la cárcel tuitean y dicen que hay que defender la democracia. No se defiende lo que no hay. O sea, Bolivia es una dictadura desde el momento en el que por mecanismos transnacionales Cuba y Venezuela le impusieron al país la suplantación de la constitución política de la República de Bolivia por la constitución del Estado plurinacional. Y eso pasó entre el 2008 y el 2009, en medio de masacres, en medio de persecuciones, presos políticos, los asesinatos del Hotel Las Américas, la masacre del Porvenir, la masacre de Cochabamba, cantidad de cosas que marcaron al país, pero que no evitaron que se siga vendiendo eso como si fuera democracia. O sea, en Bolivia ha desaparecido desde el voto universal hasta la protección de los derechos humanos, y lo han hecho con un texto que llaman Constitución Plurinacional, que es una copia de los textos dictatoriales de Cuba, Venezuela, Nicaragua, y que simplemente sirve para, entre comillas, legalizar un oprobio de concentrar todo el poder, de que en Bolivia no exista Estado de Derecho, que no exista separación e independencia de los poderes públicos y que existan más de 300 presos políticos y 10.000 exiliados, que son cifras más grandes que las que tienen el número de presos políticos, por ejemplo, Venezuela y Nicaragua. Venezuela está por debajo de los 280 presos políticos y Nicaragua alrededor de 100. Cuba tiene cerca de 1.400, pero Bolivia tiene cerca de 320 y no pasa nada. O sea, lo primero para luchar contra una dictadura es reconocer que vives en una dictadura. Mira, hay una gran confusión, siento esto y lo hemos hablado en algún momento acá en el búnker contigo, de que la gente, claro, dice, no pues, pero dictadura, como este señor que acaba de escribir acá, dice, dictadura es cuando hay un golpe de Estado, ¿no? ¿A qué hora han entrado los militares? No han entrado, entonces no es dictadura. Y esta gran confusión es aportada mucho por la política boliviana, porque no terminan de asumir el tamaño del problema y no terminan de definir de verdad al enemigo y ponerle el nombre correcto. Si tú hablas con cualquier líder de partido político, opositor, nadie te habla de la dictadura. Es más, hoy día va a haber una reunión de partidos políticos que se reúnen con la dictadura en el Tribunal Supremo Electoral para ver si siguen o no violando la Constitución. Bueno, a ver, vamos primero al tema de la definición. Hay que ir a un diccionario nada más. Dictadura no es golpe, aunque en Bolivia ha habido una cantidad importante de golpes. Empiezan con el golpe de octubre del 2003. Establecen un gobierno de Carlos Mesa, que es el que empieza a falsificar la Constitución. El año 2004 hacen una ley que falsifica una reforma constitucional y instituye una constituyente, que es todo un acto criminal. Después Evo Morales llega al gobierno y produce una serie de golpes de los que se llaman golpes blandos. O sea, el detener al gobernador de Pando, estando en ejercicio, y llevárselo preso a la cárcel de Palmasola y tenerlo por más de 12 años es más que un golpe de Estado. El asesinar con acusación de secesionismo a ciudadanos en el Hotel Las Américas y después desatar los casos terrorismo 1 y terrorismo 2 son actos de violencia que van más allá del concepto incluso de un golpe blando. O sea que golpes han habido. Pero más allá del tema de los golpes, porque no se necesitan golpes para establecer dictaduras, las dictaduras del socialismo del siglo XXI
en muchos casos se han establecido gradualmente a través de mecanismos de exacerbación populista que han quebrado la institucionalidad democrática. La definición de dictadura es el tipo de gobierno que concentra el poder en una persona o en un grupo de personas, concentra todo el poder, que viola los derechos humanos y que impide el ejercicio de las libertades. Eso es una dictadura. Ahora, para tener un concepto mucho más claro de dictadura, hay que recordar lo que es la democracia en las Américas. En las Américas, el concepto de democracia no es un concepto que está librado a la opinión de la gente, está establecido por una convención fundamental que se llama la Carta Democrática Interamericana, que es ley en Bolivia y ley en todos los estados de las Américas. Y esa Carta Democrática Interamericana, en su artículo primero, dice: la democracia es un derecho de los pueblos de las Américas que los gobiernos tienen la obligación de proteger y defender. Pero el artículo 3 de la Carta Democrática Interamericana dice: son elementos esenciales de la democracia, entre otros, y cita 5. Primero, el respeto a la libertad y los derechos humanos. Con 300 o más presos políticos, ¿hay respeto a los derechos humanos en Bolivia? Cuando agarran a cualquier ciudadano y se lo llevan preso y lo acusan falsificando prueba y lo condenan, como está pasando con el caso de este Fernando defensor de Handan. los derechos humanos, Fernando Adamo, como ha pasado con los jóvenes de la Juventud Cochala, ahora condenados a 8 años de cárcel, o como pasa con Camacho, el gobernador de Santa Cruz, o la expresidenta Yanine Áñez, o 300 bolivianos más. O sea, no hay respeto a la libertad ni a los derechos humanos, y lo sabe la oposición que se va a ir a sentar hoy día, porque es una oposición funcional, porque si sabe que le dice a la dictadura que es dictadura, al día siguiente los visita un fiscal y se los llevan presos. Entonces ya tenemos 350 presos en vez de tener más de 320. El segundo elemento esencial de la democracia es el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al Estado de Derecho. ¿Qué quiere decir el Estado de Derecho? El cumplimiento de la ley. Y lo que pasa es que en dictadura, como controlan el ejecutivo, el legislativo y el judicial, hacen unas leyes que se llaman leyes infames, que en vez de proteger los derechos humanos están hechos para violarlos. En Bolivia voy a darte unos ejemplos de leyes infames. La retroactividad de la ley. El hecho de haber fabricado leyes y aplicar retroactivamente para juzgar a gente del pasado por delitos que en ese momento no eran delitos. Han encarcelado cantidad de gente con eso y todavía los tienen presos. El otro tema, otro ejemplo de una ley infame en Bolivia, el tema de los procesos abreviados y la posibilidad de que la gente inocente se confiese culpable para que no los sigan extorsionando con sus familias, no sigan torturándolos y no pierdan lo poco o mucho que tienen. O sea, fabrican leyes infames, el Estado de Derecho no existe porque es el estado de voluntad de un grupo que ha tomado el poder. Tercer elemento esencial de la democracia, la separación e independencia de los poderes públicos. ¿Quién cree que el poder judicial es independiente? Cuando más bien es el instrumento de persecución, de represión y de aplicación de la dictadura. Los jueces en Bolivia no son jueces, son verdugos. Se ordena desde el centro del poder a quién se va a enjuiciar y por qué se va a enjuiciar, y así quedan todos condenados. Pero además eso garantiza la impunidad. ¿O no se acuerdan que Evo Morales, después de que renuncia, tenía decenas de casos que van desde la acusación de abuso de menores, pasando por la corrupción hasta el narcotráfico, y que lo primero que hace Luis Arce cuando toma el poder es retomar el control del poder judicial, con lo que ya se acaba el concepto de democracia y se da señales de ejercicio dictatorial, y garantizar la impunidad de Evo Morales, que la garantiza hasta ahora. Entonces, no hay libertad ni respeto a derechos humanos, no hay Estado de Derecho, no hay separación e independencia de los poderes públicos, y tampoco hay libre organización política, que es el cuarto elemento esencial de la democracia, porque con más de 10,000 exiliados, entre los que cuentan gente importante que pudiera participar en la política, simplemente la organización política en Bolivia se hace como quiere y como le da la gana a la dictadura. Le han perdonado, han permitido que Manfred Reyes Villa neutralice una serie de sentencias de persecución o de no persecución o de corrupción que tenía en contra, y ahora está habilitado jugando como alcalde de Cochabamba junto con el régimen como un opositor funcional.
pero hay otra gente que permanece perseguida y hay otra gente a la que le inician juicios, como a ti, por ejemplo. Cuando uno se pone a hacer una oposición que no le conviene a la dictadura, pues vienen los juicios. ¿Y de qué son los juicios? De lo que ellos quieran. Te acusan de lo que quieren y van a desarmar cualquier posibilidad de que para la elección del próximo año haya un bloque unitario que le gane a la dictadura, como lo han hecho el 2020. El 2020, cuando se convocan a las elecciones bajo el gobierno interino de Yanine Áñez, el grupo de la dictadura, el grupo de Evo Morales, el MAS y compañía, no llegaba al 20 o 25% de respaldo popular. Y cuando se hace la elección, gana en primera vuelta con el 55,8%, casi el 56%. Además de haber hecho fraude, lo que hacen es fraccionar una oposición absolutamente funcional. Y aquí quiero detenerme. ¿Qué es una oposición funcional? Es una oposición de mentira. Oposición quiere decir jurídica y politológicamente un grupo político de minoría que participa en política para tomar el poder. El elemento fundamental de la definición de oposición es que quieres tomar el poder, que quieres llegar al gobierno. Pero la oposición funcional no quiere eso. La oposición funcional es una oposición que falsifica su condición opositora para servir a un régimen dictatorial tratando de presentarlo con características de democracia. Y así los tienes, opositores eternos, que cuando además la dictadura los convoca, van a La Haya y entregan el mar boliviano o aparecen en cualquiera de los eventos de narrativa, de construcción de narrativa que la dictadura realiza. Pero te voy a decir algo más, Virginio. La dictadura de Bolivia no es una dictadura autóctona, no es una dictadura nacional, no es algo que se les ocurrió a un grupo de inteligentes cocaleros en el Chapare o de pseudo-indigenistas en el Altiplano o de ex-guerrilleros en Santa Cruz o en Tarija. No, no, no. Esto es un proyecto transnacional hecho por Cuba y Venezuela, que lo han expandido en toda la región y que se ejecuta en Venezuela, en Bolivia, en Nicaragua, obviamente en Cuba, que se ejecutó en el Ecuador y que regresó Ecuador a la democracia gracias al presidente Lenín Moreno, y que tiene las mismas exactas características. Y la característica fundamental es que gobiernan con un mecanismo que se llama terrorismo de Estado. ¿Qué es el terrorismo de Estado? Es la comisión de crímenes y abusos desde el gobierno para generar miedo en la población, de manera que con ese miedo la gente asuma conductas que de otra forma no serían posibles. Es terrorismo de Estado, por ejemplo, llevarse preso a Fernando Adán. Es terrorismo de Estado sentenciar a los muchachos de la juventud de Cochala, de Cochabamba. Es terrorismo de Estado abrir causas y no apresar a un montón de gente. Ha sido terrorismo de Estado la farsa de golpe de Estado que han querido presentar, porque a partir de eso han desatado persecuciones y están tomando más detenciones. Es terrorismo de Estado traer a un gobernante del Brasil, un gobernante paradictatorial como Lula, y simular que eso es un apoyo a una democracia que no existe. Le están metiendo miedo a la gente le están diciendo, si haces lo que hace Fernando Adán, vas a ir preso. Si haces lo que hace Virginio Lemá, te vamos a enjuiciar. Si haces lo que han hecho los muchachos de la juventud Cochala, vas a ser condenado. Si haces lo que hace toda la gente, son ejemplos de tortura pública que se llama terrorismo de Estado. Y con terrorismo de Estado, ¿de qué democracia pueden hablar? Porque además hay este elemento. Si eso pasara en democracia, yo puedo ir a un juez y decir, señor, acuso al ministro, acuso al gobernador, acuso al jefe de policía, acuso, protéjanme. Puedo plantear un recurso constitucional, pero aquí no puedes hacer nada porque encarcelan al abogado más. Claro. Entonces, ¿de qué democracia están hablando? ¿Cuál es el mecanismo para proteger los derechos en un sistema que insiste en ser denominado democracia por un conjunto de opositores funcionales a los que hay que decirles, ¿sabe qué? Ya está bien, ya basta. Después de casi 20 años de dictadura electoralista con oposición funcional, ya está bien, ya la farsa se ha terminado. No insulten más la inteligencia del pueblo boliviano, porque Bolivia, la gente común sabe que Bolivia es una dictadura y que es una dictadura satélite de Cuba y Venezuela. No es esto Evo Morales o Luis Arce que han creado un sistema dictatorial. Los cuerpos de inteligencia, los cuerpos de seguridad de la presidencia de Evo Morales, el sistema de
terrorismo de Estado está en manos de los cubanos y venezolanos. Y si no, pregúntenles a los oficiales activos y pasivos de la policía y las Fuerzas Armadas de Bolivia. Bueno, hace un momento hemos mostrado un video justamente de un comunicador de Venezuela que él decía, el autogolpe en Venezuela ha sido organizado desde Venezuela. Es más, militares venezolanos terminaron en Bolivia activando esto. Bueno, es todo un panorama que lo sabemos todos. Seguramente has visto este video, Carlos. Quiero que lo veas una vez más y me des tu criterio. Aquí está, aquí está. General Zúñiga, ¿cuáles son las palabras? No se acerquen ustedes. No se acerquen ustedes. Pedro, el general está aquí. Golpista. Pedro, el general está aquí. Pedro, aquí está el general. General, por favor, ¿qué puede decir? ¿Qué puede decir, general? Yo voy a hablar. Vamos a dejar que hable. Voy a hablar con detalles. Adelante, general. El día domingo, en el colegio La Salle, me reuní con el presidente. Y el presidente me dijo que la situación... yo venía. El presidente me dijo que la situación está muy jodida. Esta semana va a ser crítica. Esta semana. Entonces es necesario preparar algo para levantar mi popularidad. Trae la camioneta. No hay necesidad, yo me voy. No, usted ve conmigo, Por eso venía. General, por favor. Entonces me dice, y le pregunto, ¿sacamos los blindados? Saca. Entonces el lunes, el domingo, en la noche. Yo no conozco en ninguna parte del mundo, Carlos, de que el golpista a la hora que quiso dar golpe, aparte de todo lo que podemos, salga y diga, señores, a mí me ordenó el presidente sacar, él me ha dicho que lo ayude en su popularidad, y hoy día con esta gran farsa están armando toda una persecución gigantesca para callar, pero además de eso poner cortinas de humo gigantescas. Estamos escuchando a Carlos Sánchez Berzaín, en este momento somos poco más de 3.500 personas en el vivo. Invitarlos a que compartan el programa para que miles y miles llegue esta voz que habla de que en este país vivimos en dictadura. En el búnker lo decimos todos los días, Bolivia es una dictadura que está disfrazada de democracia. Carlos, ¿qué has sentido con todo este tema del golpe? Te escuchamos. Ni siquiera disfrazada de democracia, es una dictadura en evidencia. Los hechos lo demuestran. Y la crisis que han tratado de frenar con esta farsa del golpe de Estado lo va a demostrar y lo va a poner en más evidencia todavía. El tema del golpe es una puesta en escena de las que acostumbra ser el castrismo en la década del siglo pasado, de los 70, 80 y 90, y de las que acostumbra ser el socialismo del siglo XXI, castrochavismo en este siglo. Voy a darle algunos ejemplos. El año 1982 al 85 gobernaba Bolivia democráticamente el presidente Hernán Siles Suazo y tenía un muy mal gobierno, una hiperinflación, llegó al 25.000% la inflación, y en medio de eso había una cantidad de reacciones populares e inclusive de expresiones militares que pedían el cambio del comandante general del ejército, que le había entregado armas a la policía en ese tiempo, que era el general Cejas Tordoya. Entonces parecía que el gobierno se caía, y de pronto se anuncia en La Paz que el presidente Siles Suazo ha sido secuestrado. El presidente de Bolivia secuestrado, sí. Entonces empiezan los respaldos a la democracia, los respaldos al presidente, los pronunciamientos nacionales e internacionales, y después de unos pocos días el presidente es rescatado y su gobierno está fortalecido. ¿Qué pasó? Pasó que los cubanos, a través de su principal operador en ese momento, que era el subsecretario del Interior, Gustavo Chino Sánchez, simularon esta cuestión, pero cambiaron la agenda del país y le dieron aire al gobierno de Siles Suazo. Se llamó el autosecuestro. Está en la historia de Bolivia, una manipulación cubana. Y eso sirvió para que Chino Sánchez sea ministro del Interior, pero no evitó que Siles Suazo tenga que acortar su periodo y convocar elecciones el 85. Ejemplo en Bolivia. En Bolivia, otro ejemplo cruel.
la masacre del Hotel Las Américas. Para hacer la masacre del Hotel Las Américas, lo primero que hace Evo Morales es irse a Venezuela. Lo segundo que hace es denunciar un proceso de secesión que Santa Cruz se estaba separando de Bolivia. Entonces, para mantener la unidad nacional, matan, entran al Hotel Las Américas, asesinan y hacen todo lo que han hecho. Y después de montar ese espectáculo criminal de falsificación totalmente delictivo, ponen en persecución los casos terrorismo 1 y terrorismo 2, con los que meten presos a quienes quieren. Entre los presos, por ejemplo, estuvo el general Gary Prado, solamente por el hecho de que cuando era capitán había detenido al Che Guevara. Y siendo y todo paralítico, el general Gary Prado lo encadenaron a una camilla y lo tuvieron humillado por meses. Entonces, ahí está, esa es otra puesta en escena. Pero hay más puestas en escena. Lo que hicieron el Porvenir para detener a Leopoldo Fernández, gobernador de Pando. Lo que han hecho en Bolivia recientemente para detener al gobernador de Santa Cruz. O sea, son puestas en escena donde montan pretextos, construyen narrativas que son falsificaciones para conseguir ventajas, encubrir crímenes que cometen y darse más oxígeno para una dictadura que se está cayendo. La farsa del golpe de Estado que han montado en Bolivia, primero es un mecanismo montado por la gente que maneja de verdad el poder, que son los cubanos y venezolanos. Y segundo, los actores bolivianos lo han ejecutado mal. Lo han ejecutado tan mal que no ha habido un empujón, no ha habido una confrontación, pese a los encapuchados y gente que aparece ahí en medio de los videos que van ahora tomando notoriedad pública. Y lo que sucede con este general, que esa grabación es cuando está entrando a la policía siendo detenido, es que él creyó que esto era una cosa que se iba a manejar normalmente, y cuando Arce Catacora en la puerta del Palacio de Gobierno dice, váyase usted, se va, pero no creía que lo iban a detener. Y él empieza a hablar cuando lo van a detener. Es más o menos el ¿qué está pasando aquí si a mí me han dicho que yo haga esto? Entonces, es un acto criminoso que además ha sido preparado con indicación incluso de fecha, porque esa era la semana, ese era el día en que empezaba la sesión de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos en el Paraguay, donde rápidamente consiguieron lo que querían, un respaldo a una democracia en Bolivia que no existe, y un respaldo a un presidente que, y este es un dato importante que ustedes deberían presentar al público, Virginio, el respaldo a la gestión de Arce Catacora es solo del 18% al 24 de mayo pasado. Sir Gallup, que es la empresa más seria de investigación, presenta a Arce Catacora como el tercer peor presidente en todas las Américas, con 18% de aceptación de su gestión. Eso es un no presidente en democracia. En cualquier sistema republicano, democrático, parlamentarista o presidencialista, ese presidente tiene que irse, tiene que convocar elecciones, tiene que buscar un bloque de unidad nacional, tiene que hacer algo. Pero en dictadura se puede quedar, porque el repudio popular a Díaz-Canel en Cuba supera el 90%, y el repudio popular a Maduro y a Ortega es similar al que tiene Arce Catacora, que quiere decir más del 80% de gente que no los acepta. Entonces, ¿qué más datos quieren para convencerse de que eso es una dictadura? Hay que esperar nomás que la crisis sea creciente. No hay dólares, no hay gasolina, no hay diésel. Han tapado de momento la grieta, pero no tienen dinero ni para semanas más. Se están consumiendo el dinero de los bolivianos, les están robando las jubilaciones a los jubilados y a los trabajadores activos a través de la gestora que han creado para vaciar esos recursos, que es lo único que les queda. No hay reservas en el Banco Central, no hay oro, pero además de eso no hay opciones, porque han matado la gallina de los huevos de oro. Los cubanos mataron la industria azucarera de Cuba, era el principal país exportador del mundo en azúcar. Los venezolanos en Cuba, el socialismo del siglo XXI en Venezuela, mató la industria petrolera, era el país principal exportador de petróleo, alto miembro de la Organización de Países Productores de Petróleo. Hoy día no produce ni la octava parte de lo que producía, y en Bolivia han liquidado el gas. Entonces, son liquidadores de riqueza nacional y constructores de miseria. En eso están. Bolivia va irremediablemente en el camino de Cuba y Venezuela, y ojalá más pronto que tarde
antes de que lleguemos a ese peligroso destino, los opositores funcionales dejen ya de simular que Bolivia es una democracia, porque en esa democracia los únicos que ganan son ellos, que viven en una especie de libertad condicional, porque el día que se portan mal, el régimen les hace un juicio. Y ganan ellos porque tienen una cantidad de negocios y negociados porque participan en la corrupción. El hecho principal de corrupción es señalar como democracia un régimen dictatorial, sanguinario, cruel y que ejerce terrorismo de Estado como el que hay en Bolivia. Gracias por tu voz, por tus palabras, por acompañarnos en este momento en el búnker. Te vamos a seguir requiriendo, Carlos. Hay que seguir luchando. Creo que la oportunidad de recuperar nuestra república está a la vuelta de la esquina, pero para esto tenemos que accionarnos. La oportunidad, sobre todo, Virginio, déjame concluir con esto. La oportunidad está porque estos se están cayendo, no tienen opciones. Con 18% de respaldo a su gestión, sin dinero, solamente con la administración del narcoestado en que han convertido a Bolivia, porque Bolivia es la base del narcotráfico, se ha vuelto la hacienda de los cocaleros, productores de coca y de cocaína, y la residencia de cuanto narcotraficantes ellos puedan acoger, y de eso también hay una cantidad de ejemplos. En esas condiciones no tienen ninguna viabilidad. La inteligencia y la necesidad del pueblo boliviano va a operar muy rápidamente.